Muchas gracias, Joaquín. Agradecido con nuestros panelistas, que sin duda alguna será un ejercicio muy productivo. Hemos planteado una metodología que ya les hemos compartido previamente, pero que daremos a conocer a los participantes a este foro. En primer lugar, les cederemos el uso de la palabra hasta por un tiempo de 10 minutos. Aquí traemos el crono para seguir esta lógica de los tiempos, para que ellos nos expliquen las implicaciones que tiene el código de ética, la construcción del código de conducta, las experiencias éticas en otros países, las implicaciones jurídicas y administrativas que tienen estos instrumentos. Si les pediría, si me pasan el ánfora para que esto sea, como todo en el sistema estatal anticorrupción, muy legal, muy objetivo. Hemos sorteado los lugares para que las intervenciones así se hagan. Si les parece, un número a elegir. 1, 2, ¿le parece? ¿Sí? Si me hace el favor. A ver, ¿en qué lugar le toca a usted? En el número 2, nada más para que quede asentado. Empezaríamos pues con el doctor Miguel Ángel Herrera Nájera. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre regresar al Congreso del Estado es muy saludable. Me siento muy a gusto de ver tantas caras amigas. Y bueno, ahora venimos en otro plan y quiero felicitar de antemano este esfuerzo que están haciendo todos ustedes. La ética aplicada por medio de los códigos de ética en México ha tenido mucho rechazo. Es muy complicado hablar de la ética. Los eticistas hemos tenido que luchar mucho con la mentalidad del mexicano y del latino, en el sentido de que no creen en los códigos de ética, no se creen en los códigos de ética. Y bueno, como tengo poco tiempo, voy a tratar de dimensionar el problema en el que estamos, ¿sí? Es un problema serio. ¿En qué sentido? Ustedes dirigen a muchas personas, ¿sí?, que tienen su propia ética y que incluso tienen su propia religión, sus propias creencias. Y aparte, ellos tienen que cumplir con el derecho y aparte tienen que ser funcionarios públicos. Entonces, este es un problema. ¿Por qué? Porque muchas personas de las que están trabajando en la función pública no tienen este esquema, ¿sí? Realmente la ética, la moral con las que nos educaron es la moral de la religión. Y hablar ahorita de cuestiones éticas aplicadas va a ser un problema. Ahorita la pregunta que hizo el compañero allá arriba, ¿qué escuela ética? Sí, aquí vamos a ver que los lineamientos, y les digo porque yo participé en alguna consulta del Poder Judicial, del Código de Ética, y hay dos corrientes, la aristotélica y la dialógica y hermenéutica. Entonces, esto es el producto de todo un trabajo, ¿verdad? Los lineamientos que emitió el sistema estatal anticorrupción. Pero bueno, regresando al problema, ¿qué hacer para cumplir con las 4 normas? Si uno es una buena persona y aplica su ética, pero no cumple con el derecho, ¿qué está pasando? O sea, cumplir con una de esas funciones no la desliga de sus otras obligaciones. Tiene que ser conjunto, ¿sí? Entonces sí tenemos problemas, porque va a haber casos en que cumpliendo la norma, tal vez no estemos haciendo lo ético, lo éticamente correcto, ¿sí? Y tenemos que ser muy realistas en esto, ¿sí? Este es un esquema que les traigo de la administración pública, donde hay relaciones de supra-subordinación y de coordinación, ¿sí? Estas relaciones son las cotidianas, son las con las que ustedes están trabajando y las que ustedes van a vigilar como órganos internos de control. El reto es fuerte. Mire, vamos a hablar de personas que son libres, que son iguales y que aparte tienen dignidad. Entonces tenemos que pensar en eso de raíz, ¿sí? Y creo que los lineamientos están ajustados para una persona que está preparada, formada, no nada más en la educación, sino en la vida personal, desde la familia.
y trae sus propios valores, trae sus propias creencias, ¿sí? En este contexto, los códigos de ética, y lo quise ilustrar para que ustedes vayan haciéndole como el Jack el Destripador, todo por partes, ¿sí? Para que vayamos estando en las etapas de cómo hacer un código de ética. El código de ética son principios éticos exigidos de forma imperativa, pero autónomamente, es una voluntad propia, ¿sí? Vienen siendo las brújulas. Las brújulas que nos dicen el norte y ya tú decides para dónde caminar. Y en cambio los códigos de conducta, ¿sí? Ya son normas de naturaleza pragmática, enfocadas especialmente en las relaciones con los clientes, o sea, en este caso con los ciudadanos. Los mapas, ¿qué son? ¿Tienes que pensar a dónde ir? No, nada más tienes que seguir la ruta y llegas a donde yo quiero que llegues. Entonces ahí son dos normas, son dos formas de ver, ¿sí? la normatividad. En este sentido, hay modelos de aplicación de códigos de ética correctores, ¿sí? Y los que hablan de una integración que van a la raíz. Aquí se combina, lo que van a hacer ustedes, se combina entre una cuestión de corrección. En México no teníamos antes la cultura de la ética, ni del código de ética. Ahora, ¿por qué lo estamos metiendo? Porque somos uno de los países más corruptos de la OCDE. Y duele decirlo, pero lo tenemos que decir. Somos los más corruptos en unas áreas. Entonces tenemos que hacer algo. Por eso yo felicito y me alegro de estar aquí hablando de estas situaciones. ¿Por qué? Porque sé que, por ejemplo, el maestro Aquiles y yo compartimos mucho de esta ideología y nos cuesta mucho trabajo entrar. Por eso, qué bueno. Hay rasgos característicos de un verdadero código de ética. Se requiere la participación. ¿La participación de quién? Yo ahorita veo que va a ser el órgano interno de control. Un verdadero código de ética tiene que hablar con todos los funcionarios, con todos los servidores públicos, conocer a esos servidores públicos, o al menos un muestreo de qué es lo que piensan. ¿Qué tal si la mayoría de los servidores públicos no coinciden con lo que dicen nuestros lineamientos? O tal vez tengan otra percepción de cómo entender el respeto, ¿sí? Y más ahorita con las normas del acoso sexual hacia las mujeres. Tal vez sea una persona que sea muy cariñoso con las mujeres y todo, pero ahora se tome como un acoso sexual. Tenemos que ver muchas de esas situaciones, pero para eso tenemos que conocer a nuestros compañeros, a nuestros empleados, ¿sí? Y eso requiere una responsabilidad, porque, miren, voy a adelantar un poquito una de las conclusiones. Si van a hacer el código de ética en una mesa, en un escritorio, y lo van a redactar muy bonito, está todo dado. Pero saben que eso no es un código de ética, porque no es realista, ¿sí? No hay una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones como personas y como organización, que era lo que estábamos hablando aquí, el maestro Walter. Tiene que tener un carácter público, ya lo tiene. Ya nos arriesgamos a hacerlo público, a que toda la gente, todos los ciudadanos opinen sobre los códigos de ética. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque esto apenas empieza, ¿sí? Y bueno, ¿para qué queremos un código de ética? Para fortalecer el carácter. ¿Qué es el carácter? La forma de atender las cosas. Ahorita decía el maestro Walter, ¿cómo hay que capacitar a los servidores públicos? Pues enseñarlos a resolver problemas desde el punto de vista de la ética, no desde el punto de vista de mi corazoncito o de mi gadito, ¿sí? Hay que razonar públicamente los casos, ¿sí? Dirigir la acción, la decisión moral en situaciones específicas, homologación de criterios, eso es importantísimo, y eso ya lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones? Pues aspiracional, señores, aspiracional. ¿Por qué? Hay que transmitir el sentido que queremos de la norma ética. Explicar el fin de la función pública. Les aseguro, pesos contra tostones, y como dice el actual presidente Me Canso Ganso, que muchos de los funcionarios que están ahorita no saben qué es la función pública, no saben para lo que están. Ellos están cumpliendo un trabajo, ganando su dinero, y no les importa a los ciudadanos. Eso es terrible, eso es terrible.
Y por eso tenemos que decirles cuál es el sentido de la función pública y la meta. Esta es una recomendación. El código modelo, y de todo lo que leí, que me hicieron favor de proporcionarme, no habla de las metas. ¿A dónde quiero llegar con este código de ética? Sí, a cumplir la norma, pero los códigos de ética van más allá. Es a generar la excelencia en el servicio público. Es a generar la cualidad en la prestación del servicio público. No nada más es atender bien a una persona, sino responderle, satisfacerla, porque para eso están los servidores públicos dentro de sus competencias, ¿sí? Y bueno, esa aspiracional, ya dijimos, transmite sentido, las metas, pero también una forma educativa. Tenemos que educar, tenemos que hacer la pedagogía de la ética. Tenemos que saber enseñarle a nuestros funcionarios públicos, ¿sí?, lo que se espera de ellos. Yo he visto muchas entidades donde se les dan sus instituciones, se les da su contrato, su descripción de obra, pero no se les dice qué se espera de ellos. Y eso hay que formarlo. La norma dice que se le debe dar una capacitación una al año. Yo digo que no. Yo digo que deben ser varias capacitaciones. Y esas capacitaciones pueden ser internas, pueden ser organizadas por los propios directores, por las cabezas que dirigen las instituciones, ¿sí? Y es reguladora, es orientadora y guía, totalmente de acuerdo. Hay que tener un marco referencial, ¿sí? Nos dan chance, válgame la expresión, de que en los valores ustedes pueden crear, ustedes pueden diseñar más valores, ¿sí? ¿Qué son los valores? Si yo les pregunto a ustedes, díganme qué son los valores. ¿Quién me quiere decir qué son los valores? Alguien que me diga. ¿Qué son los valores? Y de entrada, caray, pues son cualidades, señores. Tenemos que formarnos en cualificar nuestra acción. No nada más, reitero, por atender bien a una persona, ¿sí? Cumplimos con la ética, no, es atenderla, es hacerla sentir bien, que satisfaga sus necesidades, que por eso viene con nosotros, atenderla como persona, como ser humano, con dignidad, ¿sí? Entonces no se queda en un simple trato, ¿sí? Y bueno, unas líneas tampoco, nada más quise mencionar para que sea eficaz el código de ética. Primero, reside en que el código... ya me terminé el tiempo, pero bueno, si me dan un minuto nada más para esto. La idea es el proceso de elaboración. Reitero, tenemos que hablar con todos los servidores públicos. Ahorita, rápido, aquí les traigo un modelo de cómo se hace un verdadero código de ética. Y vean, es hablar con todos. Hemos nosotros participado en varios códigos de empresas que tienen hasta 2,000 trabajadores y con todo se habla para saber la base, dónde estamos pisando, conocer qué piensan de la empresa, conocer qué piensan de la ética. La práctica constante, ¿sí? Dificultar las conductas deshonestas. ¿Qué significa eso? Que la corresponsabilidad entre funcionarios sea la que determine cuándo no podemos actuar con deshonestidad. Y algo muy importante, no adoctrinar, no dar recetas de cocina, ¿sí? Hay que reflexionar profundamente, como decía el maestro Walter en su presentación. Tenemos que reflexionar conjuntamente y que la cabeza participe. Aquí, qué bueno que el gobierno del Estado, quiere decir que el señor gobernador estuvo atento a que el órgano interno de control hiciera el código de ética. Aquí los presidentes municipales, regidores, directores, todos tienen que poner el ejemplo. Si no, no va a funcionar esto, ¿eh? Y si no están dispuestos a hacerlo, perdónenme, pero esto va a ser una pérdida de tiempo y va a ser un muy buen esfuerzo. Discúlpeme, pero necesito más tiempo. Al ratito, si me dan más tiempo, sigo. Quiero respetar el tiempo. Muchas gracias, doctor. Ahora daremos paso al doctor Julio César García, si fuera tan amable. Bien, muchas gracias. Quisiera que me ayudaran con completando el siguiente refrán. El que no tranza,
Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Por favor, la siguiente. Aquí. Gracias. Bien, quise iniciar con este refrán que lamentablemente está justamente en la cultura de los mexicanos. Esto es algo que está muy arraigado, está en la cultura popular. Y no es el único, ¿no? Hay otros más, este quizás sea el más popular, el que no tranza, no avanza, pero hay otros más, que se usan mucho en el ámbito de lo público, ¿no? Como Dios mío, no me des, ponme donde hay, las leyes se hicieron para violarlas, en fin, o sea, todo esto que está en el inconsciente colectivo, que hace que, bueno, pues, en realidad haya una cultura de la legalidad bastante baja, ¿no? Bien, con lo primero que quise iniciar, dice, los servidores públicos de un cierto nivel de responsabilidad y estudios tienen un mayor conocimiento de las leyes en general y conocen por lo menos de manera simple las normas que rigen el ejercicio de la función pública y el propio de su encargo. En este sentido, el problema no está en hacer códigos de conducta, códigos de ética, ley general de responsabilidades administrativas, ley para los servidores públicos, código penal federal, etcétera. El problema está en cómo ese individuo va a aceptar e internalizar esa ley. Porque de lo contrario nosotros podemos seguir haciendo leyes, códigos de ética, códigos de conducta, pero si no hay una internalización de la ley, estos códigos, estas normas no sirven absolutamente de nada. Y no quiero decir que sea una internalización en el sentido de aprenderse de memoria todas las leyes. Imagínense que ustedes van con un funcionario y le dicen, bueno, dime los 11 principios que rigen tu actuar. Pues no lo sabe, no los conoce. El problema no es que no los conozca, sino el problema es que no los viva. Decía por ahí un colega colombiano, en Colombia no necesitamos que la gente sepa mucho, sino que se porte bien. Y eso es lo que se necesita. Ese es el principio ético, ¿no? Le platicaba, oye, fíjate que ya tenemos Sistema Nacional Anticorrupción y en México ya hay un fiscal anticorrupción. Ah, sí, en Colombia también hubo y está preso por corrupto. Bueno, ese es el problema cuando nosotros generamos instituciones, generamos leyes y no hay detrás principios éticos. Adelante. Yo mismo. A ver. Bien. Es producto del avance normativo, se van generando instituciones, contralorías internas, visitadurías, que van promoviendo en los servidores públicos cursos sobre ética y función pública. Y en realidad eso es lo que pasa. Oigan, ¿México es nuevo el combate a la corrupción? No. Tenemos desde Miguel de la Madrid con la renovación moral, después siguió la Secretaría de la Función Pública, Transparencia, hoy es el Sistema Nacional Anticorrupción. Lamentablemente, a cada acto en contra de la corrupción sobreviene un acto de corrupción. ¿Cuándo fue anunciado el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, justo en el medio del escándalo de Odebrecht y Casablanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, el ciudadano pues ya pierde completamente la fe en estas situaciones, ¿no? Sí, repito, es importante que los órganos internos de control no solamente hagan un instrumento, un código ético, sino que puedan de ciertamente, como lo decía hace un rato quien nos antecedió en el uso de la palabra, que las personas puedan internalizar estas normas. Ahí está la diferencia. Bueno, dice, se trata de una cultura de la legalidad. De manera general, los servidores públicos comparten más o menos los mismos valores sobre los conceptos de integridad, honestidad, transparencia y ética. Si usted le pregunta a un servidor público que tiene maestría en Yale y que es un excelente servidor público, bueno, más bien que tiene mucho conocimiento, qué es integridad, qué es transparencia, qué es honestidad, conoce el concepto. Incluso le puede citar a algunos autores. El problema está en cómo lo vive, cómo lo internaliza.
Si los ciudadanos de un país muestran debilidad en sus virtudes, proclividad hacia la tranza y a la corrupción, al pragmatismo sobre la ética del trabajo, esto es, al individualismo, los servidores públicos que primero fueron ciudadanos, que provienen del mismo sustrato, también carecerán de virtudes cívicas que no les permitirán hacer suyos los valores propuestos en las leyes y en las instituciones. Bueno, aquí están mis alumnos de la Universidad Panamericana, no me dejarán mentir, que lo primero que les digo, oigan, ¿hay corrupción en México? Sí. ¿Quién tiene la culpa? Los políticos. Muy bien, y la pregunta es, ¿de dónde surgen los políticos? ¿Trajimos a los políticos de Marte? Pues no. Un político siempre es una persona que vive en nuestro mismo barrio, en nuestra misma colonia, en nuestro mismo fraccionamiento, comparte los mismos valores, usos, creencias, símbolos, costumbres que todos los demás. Entonces, el problema no está esencialmente en los políticos, el problema también está en la sociedad. Difícilmente alguien, cuando se le dice el problema de la corrupción es de la sociedad, no, permíteme, yo no soy corrupto. Pero en México no hacemos fila ni para las tortillas. Quiero decir que, bueno, yo provengo de un lugar en donde la corrupción, pues hay una corrupción rampante, en donde un gobernador se permitió, ¿no?, cambiar las medicinas del cáncer por agua, en un acto de corrupción sin precedentes. Entonces, pero pues como lo dije, o sea, este señor pues tiene doctorado, estudió en el extranjero, sin embargo, y bueno, vivió y convivió en una sociedad en donde, bueno, pues retomó de ahí esas creencias, esas costumbres y después las practicó. En consecuencia, bueno, pues hay que ver también esa situación. Bueno, vamos por acá. La colega Victoria Camps propone algunos principios básicos para conformar, o algunos valores que deberían de existir. Nos dice, los valores que necesita la institución son los siguientes. Ser responsable significa estar comprometido con unos intereses que no son estrictamente individuales, que son comunes porque están relacionados con el bienestar y felicidad colectivos. En este sentido, se ha definido muchas veces la corrupción como la apropiación de algo que es público por un interés particular. Y entonces, en el momento en que yo entiendo que mi cargo público es ad honorem, o sea, es un honor servir a los demás, y eso hay que vivirlo. Entonces, en este sentido, eso es ser responsable, es decir, a ver, yo estoy administrando recursos que son públicos, que pertenecen a los demás, me comprometo con ello, soy responsable con ello. Ese sería un principio de los que propone Victoria Camps. La tolerancia es un valor imprescindible para la democracia. Tolerar es aceptar al otro, evitando demostrar ostensiblemente que su presencia no es desagrada. La tolerancia es la respuesta correcta al disgusto que produce la existencia de lo que no tiene que ser tolerado. Y entonces, en este sentido, un valor para la convivencia, por supuesto, es la tolerancia. Y por último, esta es la última diapositiva, la solidaridad, cualidad individual que nos permite colaborar en la formación de una sociedad más justa. O sea, el que roba es para apropiarse algo para sí mismo, entonces necesitamos ser solidarios. Bueno, siente o conoce que hace lo que está a su alcance para impedirlo. Y aquí lo decía hace un momento Santiago acerca de la escuela ética. Bueno, pues por acá, aquí hay algunos principios éticos, ¿no? Dice la caridad significaba amor, sin afecto es difícil que prospere la justicia. Aristóteles iba todavía más lejos, decía que cuando hay una auténtica amistad no es necesaria la justicia. Por eso este principio de solidaridad, de llevarnos pues bien con los demás, ¿no? Quiero decir, obviamente, como quien me antecedió, el tiempo es muy corto, pero hay mucha literatura al respecto.
desde Almon y Verba, cuando escriben acerca de la cultura cívica, Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el propio Montesquieu escribía acerca del espíritu de las leyes y las diferencias que tiene que haber las distintas constituciones para distintos ciudadanos. Hoy en día los estudios, ya voy a terminar, los estudios que se hacen en la escuela, en la encuesta mundial de valores de Inglehart y otros estudios en México, por ejemplo, como el de Samuel Ramos sobre el ensayo sobre la psicología del mexicano. Es decir, tenemos que empezar a ver que las leyes son necesarias, pero que tienen que ir acompañados de un cambio, una transformación interna a partir de principios éticos. No estoy hablando de una religión, estoy hablando quizá de una religión cívica, en la cual nosotros podamos entender de una vez por todas que cumplir con la ley nos genera beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Landero. Esta segunda fase que habremos de seguir es una serie de planteamientos que algunos funcionarios públicos nos pudieron hacer llegar vía correo y que me gustaría lanzarlos abiertamente. Y finalmente vendrá una ronda de preguntas y respuestas que podrán realizar quienes aquí están participando en este foro. Para esta segunda etapa me gustaría iniciar con la parte de qué tipo de valores, qué conductas y qué metas se buscan con los códigos de conducta derivados de esta obligación genérica que se da a los órganos internos de control en términos del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Alguien desea contestarle? Yo creo que la principal meta debe ser impactar al servidor público para que transforme su modo de actuar. Es decir, que, como decía el doctor, internalizar qué significa vivir el valor, vivir el principio de justicia, vivir, en este caso, que es la corriente que yo sigo de Adela Cortina, que es la ética dialógica, intercambiar expresiones, saber comunicarse con los demás para poder atender, ejercitar una escucha activa, no nada más escuchar, sino una escucha activa para poder responder. Yo creo que es eso, cambiar la cultura del servidor público, y ustedes pueden irradiar. Creo que si nos ponemos esa meta como una meta realista, sería un buen logro para empezar. Doctor, ¿le gustaría tomar la misma pregunta? Sí, muchas gracias. Bien, como lo dije hace un momento, lo importante o el valor más significativo que podríamos infundir en los servidores públicos es la solidaridad, sin duda. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es el individualismo, el interés personal, el que lleva a alguien a alejarse de una conducta ética respecto de la corrupción. Y entonces, hacerle saber, hacerle conocer al servidor público, hay muchos datos al respecto, ¿no? ¿Cuánto perdemos como mexicanos? No hablemos en principios, en valores, tan solo económicamente se pierde muchísimo dinero en la fuga de la corrupción. Y hay muchísimos ejemplos, pero bueno, no hay mucho tiempo, pero yo por lo pronto me quedaría en eso, hacerle saber, hacerle conocer al servidor público que pues hay una solidaridad, que es reconocerse con los demás y reconocerse parte de una sociedad en la que importamos todos. Gracias. Toca un punto neurálgico. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, más del 5% del Producto Interno Bruto en el mundo, y en el caso de México, de acuerdo a datos del INEGI, más del 10% del Producto Interno Bruto nacional se va en actos de corrupción.
Hemos visto, hemos focalizado que en el servicio público, en el derecho administrativo, se da mucho recaer en estos paradigmas morales, en sacar normas de conducta y de ética. ¿Y cuál sería la tendencia en términos de las expectativas de otros países en el mundo y de otras empresas para la adopción de códigos de ética, no solo en las instituciones públicas, sino en las privadas? ¿Alguien desea contestarlo? Bien, inicié esta breve charla con este dicho popular: el que no tranza no avanza. Es algo que a mí me enoja mucho, me entristece mucho, porque conozco otro dicho francés que es qui vole un œuf, vole un bœuf, o sea, el que se roba un huevo, se roba una vaca. Hay una enorme diferencia entre este dicho que está popularizado en Francia y el nuestro. A mí me parece que si nosotros seguimos educando a nuestra gente en las escuelas, en las universidades, en las empresas, acerca del principio de la integridad, creo que tendremos un muchísimo mejor resultado. Nunca es tarde para educar a los ciudadanos. Creo que es un muy buen esfuerzo, y a mí me parece que lo que hay que cambiar justamente es la mentalidad. Independientemente del castigo, independientemente de la impunidad, hacer que de corazón las personas puedan entenderlo. ¿Desearía abundar? Sí, nada más para recordar, la corrupción, su raíz latina significa huele mal, se está echando a perder. Esa es la raíz latina de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros olemos mal. ¿Por qué? Porque no entendemos la relación de justicia. Un servidor público que se corrompe no siente que está satisfaciendo su cuestión laboral, no hay un compromiso con la organización, su desempeño es muy raquítico, y por lo tanto siente que le pagan mal, y eso es parte de no tener el más mínimo principio de honor. Y esto también es parte de la formación del ciudadano. No tenemos ciudadanos fuertes que nos estén presionando, que nos estén criticando. Entonces es un círculo vicioso. Kant decía, vamos a entrenar a los ciudadanos moralmente para que entiendan que sí hay relaciones de justicia, sí se les paga lo correcto, y que no necesita la persona de corromperse para poder vivir feliz. Yo creo que tenemos mucho por hacer. ¿Por qué? Porque Chile, por ejemplo, hace 30 años estaba como nosotros de corrupto, y ahorita está en el lugar, si no mal recuerdo, 30 de corrupción. Pero ellos empezaron desde el kinder. Ahorita tienen tribunales de ética. Entonces, claro que se puede. Yo creo que hay metodologías. La metodología que yo defiendo, que yo practico, se ha aplicado en varias partes del mundo. Aquí en Aguascalientes hemos hecho códigos de ética para empresas y han surtido efecto, han transformado a muchas personas. Entonces yo creo que sí se puede hacer. Bien. ¿Cuál sería el principal problema que enfrentan las instituciones públicas, en este caso los señores contralores, los titulares de los órganos internos de control, en esta adopción de estas medidas? Ya Walter nos explicaba, tenemos un tamiz constitucional y legal que hay que seguir en términos de lo que tenemos que establecer como código de ética, pero tenemos, digamos, manga ancha para establecer los códigos de conducta. Y en tal sentido, ¿cuáles serían los pasos, los objetivos y las metas que tendrían que trazarse estas instituciones del control interno para poder adoptar estos códigos de conducta? Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, algo que de lo que está adoleciendo nuestro sistema político mexicano, nuestro sistema judicial, nuestro sistema institucional, es justamente la autonomía de las instituciones
y el fortalecimiento de las mismas. En este sentido, es demasiado grave que pueda existir por lo menos la posibilidad de que una sola persona se haga cargo de todo un país. Y es grave porque esto va hacia el camino, digamos, pues de una dictadura. Entonces, en este sentido, ¿cómo se puede transformar o cómo vaya bajándolo a lo particular respecto de los OIC? El problema es ese. O sea, la mayor dificultad es que puedan, de cierta manera, estar influenciados por la clase política, por no tener una suficiente autonomía en sus decisiones, en sus sanciones. Lo pongo blanco sobre negro. En alguna ocasión, una conocida que era titular de una institución me decía, oye, es que, obviamente no aquí en Aguascalientes, fíjate que el gobernador me dijo que cambie el uso de suelo de tal lugar, y entonces yo le dije que eso no se podía hacer porque la Contraloría me iba a observar. A lo que el gobernador contestó, yo soy la Contraloría. Obviamente, este es el mayor problema que tenemos en México. Cuando queremos combatir la corrupción, es necesario, por supuesto, tener instituciones autónomas, fuertes, sólidas, que no les tiemble la mano frente a la clase política. Aquí vamos a entrar en un debate muy interesante. El fin de los códigos éticos es generar la autonomía de las personas, que cada quien tome sus propias decisiones dentro de un marco legal. En Europa, los códigos de ética están ligados a las normas. Allá pueden correr a alguien por una falta ética. Aquí en México no. Este es el primer ejercicio que veo que está relacionado el código de ética con una norma. Pero entiendo la naturaleza. Tuvimos que emitir decreto y queremos cambiar la cultura ética a través de normas. Y con todo respeto, no se puede así. Las normas jurídicas tienen una sanción que es coactiva. Las normas éticas tienen una sanción ética. ¿Sí? Entonces, tuvimos que hacerlo así. Yo sé que la inteligencia de Walter va a dar para resolver muchos recursos ante la Corte, porque la Corte también está todavía trabajando sobre esto, cuando se impugnen sanciones que tengan un origen ético por una norma jurídica. Esto es interesantísimo, pero tenemos que empezar de algo, ¿sí? Entonces, creo que aquí, ¿cómo podemos hacerlo? Trabajar por la autonomía de la persona, trabajar con los servidores públicos para que atiendan con su propia capacidad, con sus propios valores, el servicio público, y que no dependan de alguien que esté por encima de ellos. Esa parte todavía, incluso lo vemos en el código de ética tipo, todavía no lo tenemos. Dale la fuerza al servidor público para que tome decisiones correctas en contra de decisiones que no son correctas de los superiores. Y que a la postre, cuando se viene la responsabilidad, los culpables siempre son los de abajo y no los jefes. Y eso es muy delicado. Por eso digo que es un debate muy fuerte. Tenemos que aplicar normas para hacer que nuestra gente sea ética. Es como traer el látigo encima. Ustedes y yo vamos a cambiar nuestra cultura ética por temor a una sanción o porque es un imperativo categórico, como decía Kant, cambiar nuestra conducta para ser ejemplos. Ese es un problema muy serio. Por eso hay que tener metodologías ya probadas. La metodología que yo traigo es
trabajar desde la sensibilidad de los servidores públicos hasta los comités de ética. Pero bueno, en alguna otra ocasión hablaremos de ese procedimiento. Muchas gracias. Se dice que en el debate que constituyó la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, entró esta parte ética y esta parte jurídica de darle esta potestad a los órganos internos de control para que ellos dotaran de estos códigos de ética y de conducta como una medida de legitimar y de empoderar a estos entes. Hoy reconocemos que las contralorías municipales, en la mayor parte de los casos, son nombradas por el presidente municipal sin incluso tener la intervención del cabildo, de gobiernos del estado que nombran contralores, de visitadurías, de muchos ejemplos que nacen. Y el que un subordinado expida una norma de conducta que resuelva problemas éticos, pues ya implicaría en cierto sentido una sumisión, y es parte de lo que Walter trataba de sensibilizar a ustedes, los órganos internos de control. Esta es una medida que la legislación les ha dotado para que ustedes se empoderen, para que ustedes puedan normativizar ciertas conductas. En tal sentido, yo les pediría una breve conclusión de qué es lo que aspira el legislador, el constituyente permanente con esta medida con respecto a la adopción de esta facultad potestativa. Bien, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, agradecer aquí al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva la invitación a este foro. Bien, lo que decía yo hace un momento, es decir, obviamente yo no quiero plantear aquí un escenario fatalista, peor sería no tener nada, ¿no? Sin embargo, obviamente hace falta mucho por hacer, hace falta mucho por trabajar, sobre todo en el aspecto cultural, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Quiero traer aquí a la mesa el ejemplo de Italia. La cultura de la legalidad, por ejemplo, es un concepto italiano, cultura de la legalità, que surge en la primavera de Palermo frente a la cultura mafiosa que existía en Italia. Y entonces Italia pudo superar esa situación. En México el problema que tenemos es la promoción de esta cultura, de que aquel que viola la ley es alguien audaz. Esta promoción de decir, bueno, pues ya tenemos la película del Chapo 1, 2, 3, 4, El Señor de los Cielos 4, 5, 6, etcétera, y esta cultura de decir quien viola la ley en México es alguien audaz. Lo que es necesario hacer es comprometernos como sociedad desde todos los ámbitos, desde las universidades, desde el gobierno, desde la sociedad misma, desde el arte, desde la cultura, transformar esta cultura de la ilegalidad en una cultura de la legalidad y apego a la ley. Y en este sentido, bueno, respecto de los órganos internos de control, pues definitivamente está muy bien el hecho de que se les faculte para hacer un código de ética, por lo que les decía hace un momento. Mientras en México haya más balances y contrapesos, este sistema o este país va a funcionar mejor. Mientras una sola persona sea la que decida por todos los demás, esto seguirá yendo al fracaso. Muchas gracias. Yo también cierro y me dieron la oportunidad de este tema, de hacer la propuesta de fondo que yo traía, más que de fondo procesal. Miren, yo creo que por naturaleza los órganos internos de control deben de hacer este trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que supervisan el trabajo de todos los entes obligados. En los municipios yo nomás vería que como las contralorías funcionan en la duración del periodo constitucional, no hay permanencia muchas veces de
de los funcionarios. Y aquí lo fundamental es la permanencia, ¿sí? Hay muchos funcionarios que duran muchos años, pasan las direcciones y los jefes, pero ellos se quedan, que ellos son lo que son de fondo, ¿sí? Y bueno, tienen que hacerlo los órganos. Ahora sí que me duele decirlo como eticista, pero también soy abogado y lo entiendo. Yo lo que digo es que, y les propongo, porque yo creo que deben de estar felices. Hasta ahora van a tener un protagonismo importante los órganos, van a tener facultades de poder entrar a todo el municipio, ya no como los ogros, sino como los hermanos, sino van a tratar de hacer una cultura de la ética, ¿sí? Entonces, pues ustedes van a hacer, yo les propongo algo y piénsenlo. ¿Por qué no hacer el código de ética de raíz? ¿Por qué no hablar con todos sus trabajadores? Yo les proporciono un cuestionario que les ayuda a determinar muchas cosas de una sola entrevista y saber los valores, las creencias, qué opina el trabajador. Porque si no, pues va a ser los valores de la cúpula, los valores de quien está dirigiendo, y no vamos a tener la percepción de raíz de los trabajadores. Entonces, una vez que tengan esos valores, ustedes van a hacer un código de ética más fundamentado. ¿Y por qué no hacer que los servidores públicos firmen el código de ética? Con eso, aunque haya una norma que los obligue, ¿qué más obligación que ellos estuvieron de acuerdo con el código de ética? Y créanme, funciona, porque lo hemos hecho. Entonces, claro que van a enfrentarse a broncas muy serias, pero si van preparados y con la sensibilidad y con las ganas de cambiar la cultura ética, lo van a lograr. Les dejo esa propuesta porque está abierto. La legislación, todo, les da oportunidad incluso de ampliar los valores. Incluso de estas de integridad, los principios de integridad, ustedes también los pueden hacer. Incluso el código de conducta es decirle al trabajador, mire, yo quiero que haga esto así, mire, hágalo. Si no lo hace, entonces no es ético. Ajá, ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos a nuestros trabajadores? Entonces, les dejo esa propuesta porque tendrían una legitimidad, no nada más legal, una legitimidad ética a quienes van a estar dirigido el código de ética. Tomar en cuenta a quien va a aplicarse el código de ética. Y creo que eso les ayudaría mucho. De verdad, muchas gracias. Yo me siento feliz porque este tipo de foros nos da oportunidad de hablar, de decir todo lo que queremos, porque miren, todos somos responsables de esto, de la corrupción, todos. Hay el que diga que no tiene nada que ver con la corrupción, porque todos participamos de una o de otra manera en ella. Les agradezco mucho, maestro Aquiles, gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Yo le pediría al público asistente, si es que tienen alguna pregunta, nos la hicieran saber con el ponente, el panelista que ustedes quisieran que la respondiera. Buenas tardes, soy Jorge Venega Romero, vengo de Radio y Televisión de Aguascalientes y quisiera hacer una pregunta a ambos panelistas. Sé que la construcción de un código de ética va basado en lo que son valores, como ustedes ya lo establecieron. Bien, se establece por ambos algunas propuestas que van en el sentido de qué es el ser, el deber ser, y lo que se propone que se tiene que tener como una meta, como lo manejan en un código de ética. Sabemos que los códigos de ética manejan valores. Los que estamos aquí presentes, en su gran mayoría, somos servidores públicos y de alguna manera estuvimos escuchando que tenemos que tener un actuar
con valores, con honestidad, con corrección, en todos los procesos que cada uno de nosotros llevamos en el servicio público. La pregunta va encaminada a lo siguiente. La construcción de este código de ética viene derivado de un sistema de corrupción y que por lo tanto este sistema anticorrupción se ha creado con herramientas que van a servir para poder abatir esta lacra que traemos encima. Pero no todos los códigos de ética, esa es la pregunta, deben ser construidos en la misma temática, es decir, pensar que todo servidor público tiene que creerse hacia adentro, que va a ser honesto, que va a ser correcto, que tiene valores no solamente hacia el interior de la institución, sino como persona. La pregunta es si se van a respetar también en estos códigos de ética, incluir los derechos humanos, porque no todas las dependencias, no es lo mismo un ayuntamiento que el servidor público es un jardinero, aquellos que ejercen justicia o imparten, o las fiscalías en todo caso, y esto tiene que ver mucho con el perfil de puesto. O sea, yo lo que quisiera preguntarles a ustedes si creen conveniente incluir en estos códigos de ética, aparte de los valores, otro tipo de herramientas o lineamientos. ¿Quién desea? Jorge. Gracias, Jorge. Mira, te voy a responder con un ejemplo que conocí hace algún tiempo. Eran dos alcaldes del estado de Veracruz. Si me llevan allá y frente a Careo lo niego, ¿verdad? Pero aquí con ustedes, en un estado diferente y en una charla entre amigos, se los confirmo. Además no voy a decir los nombres de los municipios. Uno, pues con una obra inexistente de 80 millones de pesos, en donde el dueño de la constructora era el mismo y el despacho auditor era propiedad del auditor general del Estado. Y el otro, preso en la cárcel por un supuesto desfalco de 1 millón de pesos, un alcalde que no sabía leer ni escribir y que le obligaban a poner su huella en los documentos. Entonces, en este sentido, uno terminó en la cárcel, hablante indígena, sin saber leer ni escribir, y el otro pues fue promovido después a secretario de Turismo, ¿no? Más o menos. Es muy pertinente tu pregunta en este sentido, porque, como lo dijimos hace un momento, conocer la ley no hace que la puedas internalizar. Entonces, desde mi punto de vista, el mayor esfuerzo es llegar y hacerle saber y conocer al funcionario público la dimensión que tiene lo que está haciendo, la importancia que tiene lo que está haciendo y advertirle de manera simple en qué situación puede incurrir. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, incluir cuestiones de derechos humanos en este sentido, ¿no? Todo lo que México se ha comprometido, principio de pro persona, pro homine, etcétera, ¿no? Incluirlo en estos instrumentos jurídicos. Estoy de acuerdo contigo. Jorge, creo que tu posición nos deja ver una situación bien delicada, los medios masivos de comunicación. El director, tu personal, debe estar preparado para saber la dimensión, el impacto que tienen los medios masivos de comunicación desde el punto de vista de la ética. Hay un libro fascinante que escribió Humberto Eco antes de morir sobre los medios masivos de comunicación, el periodismo precisamente, ¿sí? Y creo que ahí es donde se da mucho de esta esencia. Si el personal de la televisora no sabe lo que es los medios masivos de comunicación desde el punto de vista de la ética, pues van a adoctrinar, o van a emitir programas, o van a tener sesgos, ¿sí? Y eso entra dentro de la ética, ¿sí?
Eso es, ustedes deben ser imparciales, deben cumplir la esencia del periodismo, de los medios masivos, de comunicar sin dar sesgos, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, pues, no nada más es código de ética, es la esencia profesional de ustedes, ¿sí? Si no aparece en el código modelo, se puede incluir, ¿sí? Y lo que hace a derechos humanos, yo tengo un debate ahí. Los derechos humanos es todo. El código de ética responde a derechos humanos. Ahí hay una parte donde hablan de respeto y luego respeto a derechos humanos. ¿Por qué nada más a derechos humanos? No, respeto a todo. No nada más a derechos humanos, ¿sí? Es la capacidad de respetar a todo tipo de derecho, ¿sí? Y el derecho humano es todo. Entonces, tu pregunta me da para mucho, la verdad, de decir la esencia de la ética, como, por ejemplo, la imparcialidad, ¿sí? Que es un concepto tremendamente complicado. Imagínate los jueces, en su imparcialidad para resolver. Ahorita estamos viendo resoluciones de la Corte donde a veces se cuatrapean y todo, incluso el Instituto de Estudios Éticos, que incluso todos los jubilados de la Corte se están yendo a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque van a dar su experiencia de ver cómo aplicar la ética a casos complicados, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, yo estoy escribiendo un trabajo sobre Donald Dworkin, que trabajaba sobre las resoluciones complejas, complicadas. ¿Cómo aplicar los principios morales y éticos ahí? ¿Cómo resolver un embargo a una familia que no tiene recursos sobre un crédito del Infonavit? Y llegan con lujo de fuerza y lo sacan cuando no tienen ni para pagar. Digo, ahí son situaciones que tú dices, oye, pero es el derecho. Sí, pero las condiciones de las personas, ¿dónde están? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, creo yo, ¿sí? Y sí se puede incluir. Por allá tenemos una pregunta de la doctora Zamora. Gracias. Primero, gracias por la invitación, muy interesante. Me hubiera gustado oír doblemente de tiempo a los ponentes, porque realmente me dejaron ahora sí que picada, pero bueno. A ver, hay una situación todavía, hablando de lo de Veracruz y ese gobernador que sustituyó, trabajo en Seguro Popular aquí, sustituyó el agua, el medicamento por agua. Quiero nada más comentarles, estaba en los primeros 5 lugares de cumplimiento de regímenes estatales. O sea, la Comisión Nacional lo calificó muy bien. Yo creo que en México la corrupción es nada más audaz y a veces ya es cinismo. Entonces, ese señor estaba calificado, y eso es lo que todavía puede estar pasando y no nos damos cuenta. Si realmente no hay una independencia o una interiorización, como dicen, de los órganos de control, podemos seguir teniendo ese problema. ¿Por qué? Pues porque si lo puso el jefe, si es subordinado a alguien simplemente en la oficina, puede estar pasando lo mismo, estar calificando con 10 cuando estamos perjudicando. Y yo pienso que también para poder hacer que todos participen, más que participar en la construcción del código por sí mismo, por mis valores o los que tengamos cada quien, tenemos que no perder de vista que somos servidores públicos, que nos debemos a alguien, que entonces partamos de la necesidad del otro a quien yo le sirvo, para poder decir qué valores pongo yo para dar ese servicio a esa persona. Yo creo que tenemos que poner en el centro a esos a quienes debemos de servir en un lugar o en otro. Entonces, desde ese punto de vista me parece excelente, y sí, no sé, quisiera más que nada agradecer esta oportunidad, y pues que sí, queda así como una tarea, cómo hacer o qué se puede hacer para tener esa interiorización y esa independencia de todos esos órganos que hoy se deben de encargar del código de ética, con nosotros o sin nosotros. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien quiere retomar el punto de la doctora? No, pues igual. No.
No, únicamente agradecerle su comentario, doctora, y bueno, pues que coincido, que lo principal sea hacerle saber, conocer al ciudadano la importancia que tiene su trabajo en la sociedad y que se sienta orgulloso de ello. Y a partir de ese orgullo que sienta por ser servidor público, bueno, pues que se olvide de pues tratar de complementarse, ¿no?, con algún acto de corrupción, siendo que es lo más satisfactorio es saber que se sirve a los demás, sembrar esa semilla dentro del servidor público. Gracias, doctora. Nada más dos frases. Una, que en determinado momento incluyamos el concepto de honor. Se nos ha perdido mucho. Yo en mis clases a los chavos de profesional ya van para la calle, les digo, oiga, ¿ustedes estarían dispuestos a dar la vida por México? Y no. ¿No? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Sí estaríamos dispuestos a dar la vida por México? ¿Verdad que no? Ni modo. Entonces quiere decir que no tenemos el honor de ser mexicanos, pero podemos serlo. Estamos en potencia, ¿sabe? En potencia de serlo. Entonces, creo que sí se puede. Y coincido con usted, doctora. Qué fuerte, pero necesario el comentario, doctor. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Castel, soy alumno del doctor Julio César en la Universidad Panamericana y yo quisiera hacer un pequeño cuestionamiento, y es que hace unos días hizo la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos la corrupción y el desvío de recursos con fines sociales. Y quisiera saber si realmente en México, a pesar de tener un marco jurídico perfecto, existe voluntad política a propósito de la Cuarta Transformación y de una renovación de pensamiento y la construcción de una constitución moral. ¿Realmente existe voluntad política para perseguir estos delitos y a quienes los cometen? Porque, bueno, hoy en la mañana en Perú se suicidó el expresidente Alan García, y sin embargo aquí en México sigue sin haber responsables acerca del caso Odebrecht que mencionaban. Entonces, pues en esencia es eso. ¿Realmente existe o es pura fantasía o pura utopía acerca de acabar con la corrupción? ¿Algún panelista en concreto el que quiera que la responda? Pues me gustaría conocer la opinión del otro panelista, porque mi maestro yo ya sé. Le quería dar un punto, pero como concluimos los tres que eso era corrupción, no habrá punto. No se crea. Gracias. La paradoja es que no damos la vida por nuestro país, pero sí nos suicidamos cuando hay broncas éticas. Alan García es el caso Enron. Murieron, vieron que ya no podían con el fraude, se dio un balazo. Para eso sí somos muy valientes. Entonces, creo que el actual presidente es muy valiente en ese sentido. Pero para irradiar lo que él quiere, se requiere una estructura ética, un comportamiento moral, y la mayoría de los mexicanos no lo tenemos, como él lo quiere. Ahora sí que implantar el hecho de que no vamos a ser corruptos nada más porque él no lo es, digo, yo creo que hasta un niño de primaria o secundaria puede decir que eso es irrealizable, pero da la casualidad que el 53% de los mexicanos le creen, y le creen que es cierto, y van a las oficinas y exigen ahora sí que no haya corrupción. Hay manifestaciones de gentes de izquierda que ahora salen a la calle a impugnarle al presidente lo que antes no impugnaban. Entonces se está desatando una situación que puede terminar ya sea en
una cosa positiva de que estimule a los mexicanos para cambiar, o la otra en un absolutismo, ¿sí? Ya lo vimos ayer, mandó un memorándum para dejar sin efecto a la ley de educación, perdón, imagínense. Ahora sí que también le puedo preguntar a los del tercer año de Derecho, y ya ahí vemos la jerarquía de leyes, o sea, cualquiera nos dice, eso no es posible, son las facultades metaconstitucionales, y ahí es donde está la bronca. Ya no me parece tan ético el presidente, ya no me lo parece, ¿sí? Entonces creo que cuando combinamos cuestiones éticas con política, estamos corriendo mucho riesgo, y si a eso le agarramos figuritas de la religión y un manejo perverso de la religión, entonces podemos correr riesgos mayores, ¿sí? Yo no creo que sea la mejor fórmula, no creo que tenga el impacto que se espera, que él dice que va a tener con la población. ¿Por qué? Porque la ética hay que vivirla, y hay que vivirla bien, ¿sí? Él trae otras intenciones. Me aterró una posición del memorándum cuando dice suelten a los detenidos por cuestiones políticas, recóbrenle los daños ocasionados a los maestros. O sea, es aberrante, eso no es ético, eso no es ético. ¿Por qué? Porque se está brincando las instituciones, que no nos debe de extrañar. Hace creo que 12 años mandó a sabe dónde a las instituciones. Ahora que él es institución, no sé a dónde se está queriendo ir él, si allá a su rancho, o quiere realmente impactar al mexicano. Ese liderazgo no, yo creo que hay otro tipo de liderazgos. Los maestros desde la primaria, el modelo educativo, ustedes y yo en lo cotidiano, ese es un cambio de cultura, pero no como él. No tienen suficiente liderazgo para eso. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? Gracias, mi nombre es Araceli, tengo 24 años en el servicio público, comencé desde muy chica, y estoy a favor del código de ética, porque en estos 24 años de servicio muchas veces me han dado ganas de vomitar por el actuar de los altos mandos, si nos vamos de arriba hacia abajo. En primera instancia, bueno, felicitar realmente a quien ha tenido esta iniciativa y poderla llevar a todo el Estado. Dos cuestiones. Una, ¿qué pasaría si los órganos de control en su unidad resolutoria se equivocara en la resolución, tomando el tema de los derechos humanos? ¿Quién es la instancia que juzga el actuar de las propias contralorías internas? Esa sería el primer planteamiento. Y el segundo ya se me olvidó porque me interesa más el primero. ¿Algún panelista en concreto que desee que...? Sí, me gustaría saber la opinión de ambos. Gracias. ¿Quién desea empezar? Bien, sobre su primera parte del comentario, pues primero la felicito por esos 24 años al servicio de la gente. La verdad es que ahí es donde se ve una vocación. Y entiendo cuando nos dice que le da asco ver pues el actuar, digamos, de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Porque eso es lo que pasa. O sea, el servidor público que trabaja en una institución, que le da la vida a una institución, bueno, de pronto llega un jefe y finalmente pues actúa de manera contraria, y entonces lo que pasa es que ya el servidor público pues ya no le cree, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a invitar a un curso de ética. Ah, sí, lo mismo, yo sí tengo que ser ético, pero ellos no lo son, ¿no? Entonces ahí empieza ese problema, ¿no? Ahí el problema también es de castigo, ¿no? Decía la doctora María Amparo Cázar, quien estuvo al frente del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, pues que la corrupción es sistémica, ¿no?
¿Qué quiere decir sistémica? Pues que está en todos lados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ese es un problema, que se queda impune y que no hay castigo, y entonces los demás, pues como ejemplo, dicen, bueno, pues yo no tengo que cumplir. Otro colega decía, pues la mejor escuela que conozco sobre cultura de la legalidad es La Garita en la Frontera, en donde del lado mexicano van unos tipos manejando alta velocidad, a lo mejor tomando en el automóvil, tirando las colillas de cigarro, y al llegar a La Garita y pasar del lado gringo, pues son los mejores conductores, ¿no? Ciudadanos ejemplares. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues saben que hay consecuencias al portarse mal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ocurrir en nuestro país. Y sí planteas, lo que quiero decir es que no tengo respuesta a tu pregunta. ¿Por qué razón? Porque creo que sí hace falta una muy buena capacitación. Yo veía, por ejemplo, en el tema de los órganos internos de control, quienes tienen que hacer toda una investigación y después llevarla, digamos, a un tribunal. Esto es como si fuera un sistema penal, serían más o menos un similar a un ministerio público, y entonces, ¿qué capacitación puede tener el órgano interno de control para poder integrar las pruebas necesarias en caso de querer, pues no sé, ¿no?, darle una o señalar a un funcionario público por alguna falta grave? O sea, sí es un reto. La ley, o digamos que la ley está propuesta, pero el funcionamiento es lo que se tiene que ir perfeccionando desde mi punto de vista, ¿no? Sí, por supuesto que se puede dar el caso de que fallen en el tema de derechos humanos, será un tribunal quizá el que pueda revisar la integración de la carpeta, y bueno, pues ellos revisarán si fueron tomados en cuenta cuestiones de derechos humanos bien interpretadas, no lo sé, pero sí, esto sí, digamos, supone un enorme reto, ¿no? Tener órganos internos de control bastante capacitados para poder integrar alguna queja, ¿no? Oiga, usted sí que tiene vocación absoluta, como dicen los lineamientos, que me extrañaba el concepto vocación absoluta. Ya vi que sí hay. A ver, si se equivocan, me quiero poner en el imaginario de que alguien comete una falta del código de ética y la instancia, comité de ética o alguien análogo, se equivoca. ¿Ese es el caso? Bueno, era lo que yo me refería con Walter, que va a estar muy preparado para resolver los recursos que van a conocer, no sé ante qué autoridad, pero va a haber recursos. Si se hace un comité de ética formado por los mismos trabajadores, con facultades, las sanciones no van a llegar a ser legales, son sanciones éticas, ¿sí? El que conoce la realidad eres tú, ¿sí? Si en determinado momento se equivoca el tribunal es porque se van a equivocar todos los trabajadores. Ya hay una razón pública que va contra ti, ¿sí? Pero si se hace el comité de ética, porque ellos van a resolver y van a salir en tu caso y lo van a tratar, y para eso en las reglas de operación puede establecerse en qué casos. Y miren, cuando se juzgan entre iguales es diferente. Por eso hasta a los jefes les convendría tener el comité de ética, porque ahí intervendrían todos, ¿sí? ¿Bajo qué parámetros? Los parámetros que ya, los lineamientos que están, y los valores que ustedes dictaron y que ustedes firmaron en el comité de ética, en el código de ética. Entonces yo creo que ahí equivocarse sería como en determinado momento poner y juzgar a toda la organización. Pero sí se va a poder impugnar. ¿Por qué? Porque va a haber una relación de la ética con el derecho. Pero honestamente yo no sé ante quién vaya a ser esa instancia. Lo importante es que quien cometió el error, él lo sabe.
Otra cosa es que no sea ético. Nada. Por cuestiones de tiempo, solamente una última pregunta, si lo hubiera. ¿No? Bueno, pues yo quisiera agradecer en primera instancia al doctor Julio César García Landero, de la Universidad Panamericana, el que nos haya regalado estos minutos y desde luego sus interesantes conclusiones. A mi amigo, el doctor Miguel Ángel Nájera Herrera, muchas gracias por compartir como siempre con nosotros sus experiencias, sus inquietudes y sus conocimientos. A ambas universidades, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Panamericana, por acompañarnos en este proceso que no será sencillo. A los señores titulares de los órganos internos de control, de las Contralorías Municipales y de la Contraloría del Estado por acompañarnos en este evento que consideramos de importancia relevante. A mis compañeros comisionados de la Comisión Ejecutiva que por allá se encuentran, siempre por estar con nosotros en estas actividades, a nuestra presidenta del sistema y a todos los asistentes en general, al equipo de la Secretaría, muchas gracias.